Hola, ¿qué tal están? La metafísica o el estudio del ser y la realidad. En efecto, la metafísica estudia fundamentalmente la realidad. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿hay una sola célula de tu cuerpo que sea igual a la que tenías hace 7 años? Según los últimos avances científicos, no. Las células se renuevan constantemente en un proceso que tarda aproximadamente 7 años en completarse y que tras este plazo vuelve a iniciarse. Si la ciencia, por tanto, no comete errores y no está equivocada, de alguna manera tú no eres el mismo que eras hace 7 años. Físicamente no hay nada de la persona que eras entonces que permanezca en ti en la actualidad, únicamente pues sí, la forma del físico, del rostro, etcétera, pero diríamos que podemos decir que las células han cambiado completamente, de alguna manera. Además de en tus células, en tu persona se han producido muchas transformaciones que resultan aún más claras o más evidentes. Tu aspecto, el peinado, el tono de la piel, el peso, la altura, pueden haber cambiado, también aficiones, amistades, intereses, etcétera, o no. Sin embargo, realmente todos pensamos que somos los mismos y que estas modificaciones no alteran el hecho de ser quienes éramos. ¿Cómo es posible, por tanto, que se cambie completamente en ciertos sentidos y paradójicamente siga siendo uno la misma persona? Esta es solo una de las cuestiones, de las infinitas cuestiones que se podrían plantear desde un análisis metafísico, desde una perspectiva metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía y a veces se identifica simplemente con el conocimiento filosófico. Decir metafísica es decir filosofía y decir filosofía es decir metafísica. Además, es una de las más antiguas y durante muchos siglos, diríamos, conocimientos que han formado parte de la actividad filosófica, el análisis de la realidad. En cuanto al origen del término, como se sabe, pues proviene de Andrónico de Rodas, que vivió en el siglo I a.C., quien acuñó el término metafísica diciendo que eran los tratados o los libros de Aristóteles que estaban después de la física, metatafísica, y por tanto los llamó metafísica. El propio Aristóteles los llamaba primera filosofía o filosofía primera. Y realmente pues tratan del ser, de la realidad, en definitiva de todos los aspectos filosóficos, y podíamos definir la metafísica como una ciencia o saber de lo que está detrás o más allá de la realidad material o natural, pero también de lo que compone la realidad material o natural. En definitiva, podríamos decir que la metafísica es un estudio o saber de lo que es lo real o de la realidad, podríamos decir. Por tanto, primero habría que preguntarse qué es la realidad. La definición intuitiva de lo real nos llevará a decir que esta es la realidad, el conjunto de todo lo que existe o es. Esto incluye toda la naturaleza del mundo, montañas, valles, ríos, cordilleras, mesetas, llanuras, lagos, mares, océanos, etc. Y por otra parte plantea muchísimas interrogaciones o muchísimas preguntas. Por ejemplo, desde cuestiones de tipo imaginativo, ¿existen los unicornios? Pues en la realidad no. En la fantasía pueden existir. ¿Y la idea de belleza existe? Según Platón sí, en el mundo ideal, porque las tres ideas fundamentales de Platón eran bien, verdad y belleza. Podemos también preguntarnos, ¿existen los átomos de la misma manera que existen los árboles o los caballos? Pues probablemente no, porque los átomos se pueden descubrir pues, con un microscopio electrónico muy potente, pero si no, pues no se pueden descubrir a simple vista como los árboles o los caballos, etc. ¿Y la libertad o la mente tienen existencia? En cuanto a expresiones de nuestra conducta, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, sí pueden existir. Y la mente pues también funciona a través del cerebro, pero también es algo, diríamos, observable, por lo menos en sus resultados. Por tanto, diríamos que la tarea de la metafísica es clarificar y precisar estas intuiciones que tenemos de la realidad, y esta ha sido, desde siempre, una de las pretensiones fundamentales del saber filosófico, o lo que es lo mismo del saber metafísico. Y pues se han elaborado numerosísimas teorías acerca de lo que es la realidad. Pero podemos perfilar de un modo general dos concepciones básicas de la realidad, según sean más o menos restrictivas en su consideración. En un sentido más reducido, más restrictivo,
se considera que la realidad es todo aquello que nos rodea y de lo que podemos tener experiencia, bien porque se trate de seres observables por los sentidos, bien porque puedan observarse gracias a instrumentos como microscopios o telescopios, átomos, planetas, etc. O porque podamos confirmar o constatar las consecuencias de su existencia, por ejemplo, la ley de la gravitación universal descubierta por Newton. Esta concepción de la realidad restrictiva coincide con la concepción científica de una realidad física o material. En cambio, en un sentido amplio, se considera que no solo tienen existencia los seres materiales y observables de la ciencia, sino también realidades subjetivas que conocemos íntimamente, sentimientos, ideas, creencias, emociones, también productos culturales como personajes literarios, mitológicos, etc., realidades inmateriales como la mente, Dios, la libertad. Incluso se considera real la esencia misma de las cosas, esto es aquello que no podemos observar, pero que dota de sentido a la realidad material. En este sentido, pues diríamos que la metafísica pues estudia todo lo que conforma la realidad. También podemos decir que hay una metafísica intramundana, como la que, por ejemplo, desarrolló el propio Xavier Zubiri en su filosofía, en su realismo filosófico, pero diríamos que la metafísica se podría considerar que es un tipo de saber muy global, o el más global y ambicioso si tomamos como comparación al científico, porque también trata de dar cuenta o de dar explicación de aquellos aspectos de la realidad que, por ser inobservables, quedan fuera de consideraciones o quedan excluidas de las consideraciones científicas. De esta manera, la metafísica trata de ofrecer explicaciones de la realidad en las que quede claro qué significa ser independientemente de los modos de ser. Dice un fragmento de la Metafísica de Aristóteles lo siguiente. Escribe Aristóteles: hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y lo que le es propio. Esta ciencia no se confunde con ninguna de las llamadas ciencias particulares, pues ninguna de ellas considera en general el ser en tanto que ser, sino únicamente una parte del mismo. De esta manera se podría deducir, siguiendo los planteamientos aristotélicos, que la metafísica o filosofía primera, como él la llama, se caracteriza por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, ser una ciencia distinta de las ciencias particulares como son, por ejemplo, la física, la biología, la química, etc., o la zoología, porque es más general y de hecho constituye la base para el resto de las ciencias. Y en segundo lugar, por ocuparse del ser en tanto que ser, es decir, le interesa el ser en un sentido general y no los modos concretos de ser. Realmente, también podemos decir que en el estudio del ser conviene pues empezar por un análisis de los distintos usos del ser, es decir, por un análisis lingüístico. En primer lugar, estaría el uso predicativo de este análisis lingüístico. El ejemplo claro sería, por ejemplo, la frase "el gato es blanco" o "Pedro es bueno". En este caso, el gato es blanco o Pedro es bueno responden a la fórmula X es Y, en la cual el verbo ser tiene una función de cópula que une al sujeto, X, Pedro o el gato, con su predicado, es decir, con la propiedad que se le atribuye, ser blanco o ser bueno. En cambio, en el análisis lingüístico caracterizado por un uso existencial, podríamos decir que el gato es y Pedro es, en el sentido de que son oraciones que se ajustan a la fórmula es y que equivale a decir que existe o es este caso. Por tanto, diríamos, aquí se está analizando la existencia en un sentido restrictivo y diríamos eso es lo fundamental. Pero siguiendo con las valoraciones, con las interpretaciones aristotélicas, pues podemos reinterpretar esta distinción entre el uso predicativo y el uso existencial del ser. Ser como accidente, pues es cuando usamos el verbo ser de modo predicativo, atribuimos a una realidad determinadas propiedades. En este sentido, estas propiedades pueden ser accidentales, pues en lugar de ser blanco podría ser negro, en vez de alto bajo, el sujeto, el animal, etc. Y por otra parte, pues también está el ser interpretado por sí mismo o sustancia. Cuando utilizamos el verbo ser de modo existencial, nos referimos a un ser que tiene existencia por sí mismo, ya que no depende, como pasaba con las propiedades, de otra realidad para existir. Por ejemplo, las sustancias primeras aristotélicas. Cada gato, cada hombre, cada caballo son seres auténticos o sustancias primeras.
frente, diríamos, a la sustancia segunda que sería el ser humano en general, por ejemplo. Por otra parte, la metafísica también analiza cómo nos engaña el mundo, la realidad, y podríamos preguntarnos, ¿nos engañan las apariencias? Pues claro que sí, nos engañan. Por ejemplo, en el caso de las ilusiones sensoriales, pues es algo pues muy presente para todos, que hay ilusiones sensoriales y según se fije la vista en una parte u otra de un dibujo determinado, pues a veces se pueden ver cosas diferentes en función de dónde se centre la atención. Por lo tanto, habría que distinguir entre realidad y apariencia. En este orden de cosas, podríamos preguntarnos cómo pueden ver la realidad, por ejemplo, los murciélagos. En este sentido, cabría decir que estos animales son mamíferos como nosotros, pero tienen un aparato sensorial bastante diferente. Y para compensar su visión deficiente, pues los murciélagos poseen una especie de sonar que capta el eco de sus propios chillidos de alta frecuencia, y gracias a este sonar el murciélago es capaz de discriminar la forma, el tamaño, la textura y la distancia de los objetos que le rodean. De esta manera se forma una representación del mundo bastante aproximada que le permite desarrollar su vida con éxito. Pero esta representación acústica y en algún sentido visual del mundo es muy diferente de la humana, por ejemplo. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo la ve el murciélago o cómo la vemos nosotros? Pues sería una realidad distinta para el murciélago y una realidad distinta para los seres humanos, lógicamente. Desde nuestra perspectiva egocéntrica, individual, pues el mundo es como lo vemos los seres humanos, que somos los seres más inteligentes del planeta y los que dominamos, de alguna manera, entre comillas, o controlamos toda la vida del planeta. En ese sentido, por supuesto, partiendo del respeto a los animales, etcétera, etcétera. Podemos también pensar que la realidad es la misma en todos los casos y lo que cambia es la percepción que tenemos de ella, el significado que le damos a las cosas que observamos, es decir, la forma como se nos aparece. Por tanto, podemos distinguir la realidad de la apariencia. Si hubiera que definir de una forma breve lo que es la realidad y lo que es la apariencia, se podría decir de la siguiente forma. Realidad es el conjunto de todos los seres y objetos que tienen existencia por sí mismos, independientemente de que haya algún ser o sujeto que los capte o perciba o les dé significado. Y en cambio, apariencia es la forma en que se manifiesta o aparece la realidad a los sujetos que la perciben. En relación con esta distinción, hay diversas posturas filosóficas según la valoración que se realice de la relación entre apariencias y realidad. Por lo tanto, podría pensarse, por ejemplo, en Platón, que considera que el mundo auténticamente real es el mundo inteligible, el mundo de las ideas, al salir de la caverna, y en cambio el mundo material, el mundo sensible, es un mundo de apariencias, que no solamente son una copia, una imitación de la auténtica realidad divina que está en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas. Por lo tanto, el mundo sensible sería apariencia y es la cárcel del alma, el cuerpo es la cárcel del alma para Platón, y en cambio la realidad auténtica está en el mundo divino de las ideas, en las matemáticas, en el conocimiento, en definitiva. El saber, el conocimiento es el auténtico mundo divino y el auténtico mundo real. Por lo tanto, diríamos que también todo esto ha tenido una influencia a lo largo de la historia de la filosofía, indudablemente. También dentro de la metafísica, pues por supuesto, hay distintas teorías. Por ejemplo, está en Parménides la vía de la verdad y la vía de la opinión. La vía de la opinión es la propia del mundo sensible, podríamos decir, siguiendo la terminología platónica, y en cambio la vía de la verdad es la vía del conocimiento, de la razón fundamentalmente, que es lo que afirma o reafirma el propio Parménides, que es un filósofo monista y racionalista. En este aspecto, Aristóteles pues huye de estas clasificaciones metafísicas y dice que solo hay un mundo material, un mundo real, un mundo empírico que él pues analiza y observa y describe de la forma más rigurosa y más minuciosa posible, siguiendo pues planteamientos de tipo científico. No en vano, Aristóteles era hijo de médico y realmente pues siempre se interesó mucho, no solamente por la medicina, sino también, por supuesto, por la biología, porque diríamos que era un biólogo o un naturalista. Y su mejor amigo pues era, digamos, Teofrasto, que era fundamentalmente botánico y también filósofo. Por tanto, las investigaciones científicas, biológicas,
ocuparon gran parte de la vida de Aristóteles junto con sus investigaciones filosóficas y con su filosofía, que es una de las mejores que han existido. Realmente la filosofía aristotélica es una filosofía realista, basada en lo real, basada en la observación, en la comprobación, en la verificación de lo que se observa, diríamos, en extraer conclusiones de lo observado, etc. Y también en investigar la experiencia o las experiencias, podríamos decir. Realmente el ser es lo que hay, lo que existe, la realidad, y nada es la negación del ser y por tanto lo que no es, lo que no existe o no tiene realidad. Podemos decir que esta cuestión de la nada ha provocado numerosísimas discusiones y análisis por parte de grandes filósofos como Henri Bergson, como Sartre, en su libro El ser y la nada, y también por parte de otros pensadores como Heidegger y otros muchos. Podemos considerar que puede haber un interesante problema filosófico en decir cómo se puede afirmar la nada. Aún más, ¿cómo se puede decir que algo no es si por el mero hecho de nombrarlo tiene que tener algún tipo de existencia? Por tanto, diríamos que esta problemática puede desarrollarse en dos planteamientos fundamentales. Uno de ellos es lo que dice Henri Bergson, que señala que la nada es una pseudoidea, según su planteamiento filosófico, porque Bergson considera que la nada es un término sin significado, ya que no puede ni imaginarse ni pensarse. En efecto, la nada no puede ser imaginada, dice él, pues no se podría imaginar una nada sin darse cuenta, al menos confusamente, de que se la imagina, es decir, de que se actúa, se piensa y de que por consiguiente aún subsiste algo. Por otra parte, se puede pensar que la nada es un término lógico y para algunos pensadores se puede afirmar que la nada en cierto modo es, pues como mínimo nos permite referir a ella distintos pensamientos, ideas, etc. En esta línea, el concepto de nada se convierte en una especie de término lógico y podemos usar el término nada en el lenguaje con la función de expresar la negación de una existencia independientemente de si le corresponde un concepto real o no le corresponde un concepto real. Así la nada es una estructura lógica, vacía de contenido, pero es por lo menos a nivel lógico, a nivel representativamente lógico o abstracto, podríamos decir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.